Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Megáfono. Yo soy Ana Cristina Ruelas y esta es una coproducción de Artículo 19 y Rompeviento Televisión por Internet. El día de hoy vamos a hablar sobre la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas tras la reforma a la Ley General de Víctimas. Y están con nosotros Silvano Cantú, director del Laboratorio de la Innovación para Paz, una nueva organización. Bienvenido, Silvano, qué bueno que estás aquí. Muchas gracias, Ana Cristina. Me encanta saludarte a ti y a Humberto y a quienes nos ven. Y bueno, Humberto Guerrero, un amigo, aliado de Fundar Centro de Análisis e Investigación, coordinador de Derechos Humanos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Ana Cristina y Silvano. Un gusto, como siempre. Oigan, pues, a ver, para empezar, ¿qué es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas? ¿Y por qué se reforma la ley y qué es lo que viene? Algo sencillito. Pues mira, la Comisión Ejecutiva nace del proceso, primero, de creación de la Ley General de Víctimas, pero la Ley General nace de un proceso mucho más amplio y mucho más complejo, que fue el del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y la demanda al Estado mexicano de respuestas con mecanismos muy puntuales para la realización de los derechos de las víctimas, particularmente de verdad, justicia, reparación integral y no repetición. Entonces, quienes estuvimos acompañando al Movimiento por la Paz en aquel momento, estamos hablando de 2010, cuando empieza toda esta efervescencia por el incremento inusitado de violencia que se da en el país, con el consecuente incremento en los índices de victimización, estábamos muy conscientes de que aunque se había trabajado en una reforma constitucional en derechos humanos, había algunas herramientas como la reforma penal que podían empoderar a las víctimas en procesos penales, en investigación, etcétera. Hacía falta crear una instancia que pudiera operar y pudiera ser un agente efectivo con la máxima diligencia posible para apresurar los procedimientos. O sea, ellos interceden, Humberto, interceden por la víctima ante la PGR, ante las... ¿Cómo funciona realmente? Básicamente puede ser ante cualquier autoridad y vaya, no solamente es interceder, sino incluso, asumir como tal la representación de las víctimas, defender sus intereses. Y también hay que decir que esta comisión, pues, como decía Silvano, nace en un contexto mucho más amplio, que es el movimiento por la paz con justicia y dignidad, en medio, digamos, de cuando esta crisis de derechos humanos en México empieza a desbordarse. Digamos, la crisis no era nueva, pero, digamos, empieza a hacer agua por todos lados, empieza a desbordarse. Y simplemente pues las instituciones mexicanas no estaban paralizadas, no tenían cómo responder a los derechos de las víctimas, y entonces nace la idea, ¿no?, de crear esta instancia que logre pues coordinar y focalizar todos los recursos y esfuerzos con que disponía el Estado para garantizar los derechos de las víctimas. Y tener una ventanilla única, ¿no?, en buena medida, porque Exacto. aparte abundaban las ventanillas, pero esto solamente genera dispersión y las víctimas tenían que ir de un lado a otro buscando, pidiendo apoyos. No había asesores jurídicos, no existía la figura del asesor jurídico, y entonces creo que este era un poco el espíritu de lo que mencionas, Humberto. Ese era el espíritu. Ahora, la verdad de las cosas es que, pues... No se resolvió. No se resolvió, ¿no? El problema sigue ahí. No se resolvió, ya existe esa comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, o CEAV, ¿no?, como la conocemos con su nombre corto, y el problema sigue ahí, y de ahí deriva la necesidad, pues, de pensar una reforma pues para resolver ciertos nudos específicos que seguían generando problemas para garantizar los derechos. Pero ¿por qué no se resolvió? O sea, ¿era un problema de institucionalidad, o sea, de estructura? ¿O era un problema...? O sea, porque es un poco difícil pensar que una entidad no autónoma, ¿no?, pueda exigirle a la PGR llevar a cabo investigaciones diligentes desde la CEGOP, pensando en cómo funciona el sistema mexicano, en el que dicen, este es tu negocio, CEGOP, no te metas en lo mío, que soy PGR, ¿no? Claro. Entonces... o sea, que no esté dentro del tablero de intereses gubernamentales. Exacto. Mira, creo que una de las principales demandas que no se han cumplido por parte del Estado mexicano frente a la exigencia de las víctimas es contar con esta herramienta, con estas características, que sea autónoma, que sea de veras autónoma.
el primer planteamiento que se hizo en 2010 fue, necesitamos que esto sea autónomo. No se pudo avanzar hasta ese punto. Ahora, con la reforma reciente que se publica el 3 de enero de este año, otra exigencia fue que fuera autónoma. Nuevamente, no dan los tiempos y las coyunturas para llegar a ese nivel. Pero es algo a lo que debemos llegar en algún punto, porque si algo hemos visto sobrediagnosticado incluso, es que muchos de los problemas de la Comisión Ejecutiva y de la realización de los derechos de las víctimas tiene que ver, sí, una parte, problemas de diseño, pero mayoritariamente problemas de implementación y problemas de voluntad política en particular, ¿no? De parte de muchos actores. El hecho de que la comisión fuera un órgano colegiado, en opinión de quienes participamos en el diseño, iba a favorecer la representatividad de los diversos tipos de hechos victimizantes y los grupos de víctimas. No fue así. En realidad los perfiles incumplieron, fueron insatisfactorios con respecto a la expectativa y finalmente esto se convirtió en 7 pequeñas comisiones, 7 feudos, un barco de 7 timones. ¿A dónde va ese barco? Claro. Entonces, la reforma, creo, tiene el mérito de poder avanzar en algunos problemas de diseño, que insisto, son los menos o eran los menos. Ahora solo será como que sea unipersonal, claro. Okay. Que esperamos eso ayude a que haya un rumbo mucho más claro, más directo y que además sea más exigible, porque tienes a una persona a quien monitorear y no a 7. Y la otra, que no se pierda representatividad pese a ello. ¿Cómo? Con un órgano contrapeso interno, que es la Asamblea Consultiva. Esa Asamblea Consultiva hay que estar pendiente de ella. Creo que en toda esta trama de la designación, por ejemplo, es mucho más relevante poner la atención en la Asamblea Consultiva que en otros procesos, porque de esto depende que sí se vean reflejadas las demandas de las víctimas dentro de la comisión y por otra parte, pues que se vaya avanzando hacia la autonomía del organismo. Es algo que hay que seguir peleando y que sean estas víctimas representadas ahí las que puedan poner la agenda de actuación. A ver, yo tengo una duda que fue una de los temas más cuestionados durante esta nueva reforma de la Ley General de Víctimas es ¿quién es víctima para la CEAV? ¿Cómo se acerca una víctima? ¿Quién es víctima para la CEAV? ¿Y qué es lo que pasa? Porque creo que es importante para todos nuestros escuchas aquí que sepan que si han sido así, pues entonces pueden acercar a esta institución, ¿no? Entonces, pero ¿cómo es el proceso? Bueno, digamos, la propia Ley General de Víctimas, digamos, marca como algunos supuestos, digamos, en los que, bajo los cuales se puede hacer el reconocimiento de una víctima, o digamos, más bien, no tanto los requisitos para ser una víctima, sino como las formas en que se puede como acreditar, lo cual, vaya, no está exento de deficiencias, porque al final, pues sí, o sea... De riesgos de deficiencias. Sí, porque imagínate, o sea, que acabas de ser víctima, ¿no?, de un delito o de una violación a derechos humanos y que además estás sometido como a un proceso donde tienes que básicamente acreditar que eres víctima. No deja de ser revictimizante, ¿no? Pero en fin, digamos, la idea general es cualquier persona que ha sido víctima de un delito o de una violación a derechos humanos, ¿no?, o que muchas veces se juntan ambas, ¿no? O sea, una víctima de un delito cuando va y llega a las instancias de procuración de justicia y no le hacen caso, su investigación no avanza, no se la quieren recibir, es también una víctima de violación a derechos humanos y viceversa, ¿no? Tiene la posibilidad de acercarse a esta comisión de víctimas, ¿no? Que algo que me parece importante, Humberto, destacar es que en el texto de la ley no se precisan de requisitos para acreditar de manera objetiva que eres víctima para efectos del ingreso a la atención. Es decir, para efectos de decir, soy víctima, necesito medidas de ayuda inmediata, no necesitas ni siquiera presentar una denuncia ante el Ministerio Público. ¿Cuáles son las medidas de ayuda inmediata? Ok, hay 3 tipos de medidas en la ley. Ayuda inmediata, asistencia de atención y reparación integral. La idea es, con el discurso de la justicia transicional, que es internacional, llegar a una reparación integral. No dinero solamente. A veces hace falta dinero, indemnizaciones.
pero además rehabilitación, no repetición, satisfacción, restitución. Son 5 familias de medidas de reparación y entre todas suman 40 de las que están mencionadas en la ley y no son limitativas. Pero para llegar a ese punto hace falta, porque forma parte también de los derechos humanos, del debido proceso y de los imputados y de la investigación de un caso ante el sistema ombudsman, se necesita llegar a una sentencia o una recomendación. Ahí sí hay requisitos. Pero antes de eso, para empoderar a la víctima, que no se caiga en un proceso que puede ser un viacrucis hacia la verdad y la justicia, hacen falta medidas de ayuda inmediata. Protección, hospedaje, viáticos para traslados, temas de albergue, temas de alimentos incluso, o sea, cosas de este tipo, atención médica y psicológica de emergencia, y después pues hacen falta también medidas para que en lo económico, en lo social, no sea tan disruptivo el daño. Lo va a ser, pero la idea es que haya una contención de todo este proceso para sostener a la víctima. Esas son las medidas a las que lo único que pide la ley para las primeras es la objetividad del daño. O sea, ahí está el daño, hay un familiar que ha fallecido o que está ausente, esto es objetivo. Y 2, para las de atención, la inscripción en el registro. No se pide nada más. Si se llega a pedir otra cosa es por burocratización de la comisión. Y que es justo, donde, creo que está el problema. Uno de los grandes problemas. Es lo que hay que desmantelar. La burocratización. La burocratización. Claro. Y muchas veces las víctimas justo abandonan el proceso, digamos, por todos los trámites que tienen que hacer para acceder a este tipo de medidas que se supone son las más básicas, ¿no? Las más básicas que una víctima requiere para no, como dice Silvano, para no caerse en el camino, en el proceso de buscar justicia, ¿no? O sea, el hecho de que les paguen un traslado, por ejemplo, para que puedan, porque muchas víctimas no están, por ejemplo, en la Ciudad de México, pero su investigación, porque es un delito de carácter federal, está acá en la Ciudad de México, ¿no? En alguna oficina de PGR o algo parecido, que les puedan pagar esos traslados, que les puedan pagar esos viáticos, ¿no? Para que puedan venir a ver su averiguación. O sea, son trámites, ¿no? Que pueden durar sí, que al final mes, terminan semanas, siendo, ¿no? O sea, después de vivir una violación a derechos humanos, un delito, una situación como esta, pues te pone en un momento complicado, ¿no? Porque te destroza, pierdes la normalidad. Estar enfrentándote a la autoridad en vez de estar como sufriendo tu duelo. Claro. Sí, y yo creo que, a ver, uno de los grandes retos que tiene la CEAP y quien quede ahora como titular de la CEAP es dejarse de entender como si fuera una autoridad. Exactamente. ¿No? Un órgano ciudadano. Exacto. Porque la postura que tienen desde arriba hasta abajo los servidores públicos de la CEAP, o que han tenido hasta el momento, es como si las víctimas se acercaran porque, discúlpenme la expresión, se quieren chingar algo del Estado, ¿no? O sea, o quieren vivir del Estado. Así es como entienden a las víctimas. Esa es la postura. Como el enemigo, hay que defenderse. Como pues, el enemigo. Vamos a seguir hablando de esto y ahorita ya tocaste el tema de la designación. Vamos a ver Jaime Rochín como próximo comisionado ejecutivo de atención a víctimas. No se vayan, regresamos. James Bond. Confirmation, el problema real en la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, un caso importantísimo. Veremos muy al estilo Allen lo que es el amor y también lo que es el amor no correspondido.
Se estima que allá participarán más de 1.500 representantes de organizaciones indígenas y colectivos de comunicación del continente. Diferentes temas aguardan ser discutidos en las cámaras en torno a la creación de la Ley de Desaparición. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Megáfono hablando de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la reforma a la Ley General de Víctimas y la nueva designación en curso del posiblemente Jaime Rochín, ¿no? A ver, una de las cosas que estabas comentando, Humberto, cuando cerramos era... Uno de los grandes problemas sí tenía que ver con con el sistema institucional que tiene o la configuración institucional de la Comisión Ejecutiva, pero por otro lado la burocratización en el proceso de atención a víctimas. En ese sentido, sea Jaime Rochín o quien quede como comisionado ejecutivo, ¿cuál es el reto al que se está enfrentando? Bueno, o sea, está este reto de la burocracia, o sea, que tiene una finalidad y que es la idea con la que estaba cerrando. Esa burocracia tiene la finalidad, o sea, porque está concebida como ser ese filtro, ¿no? O esa barrera de protección de aquellas víctimas que lo que quieren es vivir del Estado, ¿no? O sea, esa burocracia lo que hace es ver a la víctima como el enemigo, ¿no? Y que entonces hay que filtrar. El tema de la autonomía, o sea, que entiendo yo que lo que mencionabas era esa autonomía, digamos, como institucional, legal, ¿no? Reconocida. Hay que aspirar a que sea incluso formal, pero mientras es formal, o sea, a lo que iba es que la autonomía formal tampoco te garantiza nada. No, veamos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Tenemos ahí, ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos. O sea, pero sí tiene que haber un proceso donde este tipo de órganos, como la CEAP, como la CNDH, como el INAI, se entiendan como órganos que están para la ciudadanía, claro, ¿no? O sea, y esa sería, digamos, sea cual sea formalmente su naturaleza, un desconcentrado, un descentralizado, lo que sea, ese es el primer gran reto, ¿no? Claro. De este tipo de instituciones. Como decía ayer Estela, la hija de Jacinta, ¿no? Que les hacía un llamamiento a estos órganos autónomos y les decía no sean títeres, ¿no? Hagan su trabajo, pónganse a chambear, ¿no? Claro. Y creo que es cierto. Y mira, también decía, lo platicábamos hace rato, esto de que debemos acostumbrarnos o hasta que se nos haga costumbre la dignidad, hasta que la dignidad se nos haga costumbre. Sí. Y hay que acostumbrarnos a esta dignidad. Es decir, los colectivos de víctimas crearon esto. No lo podemos echar por la borda. Lo que necesitamos hacer con algo que costó tanto tiempo y tanto esfuerzo, tanto dolor y revictimización crear, es hacerla que funcione. Y para hacerla que funcione, ¿tú crees que Jaime Rochín es una buena opción para que funcione? Mira, yo creo que había varias opciones, todos servidores públicos. Creo que ahí hay un déficit que necesitamos atender. Necesitamos empezar a pensar también en perfiles de sociedad civil o de otro tipo que también puedan empezar a presentarse a este tipo de procesos. Me parece que Jaime, que ya fue presidente de la comisión en el proceso previo, estaba enfrentado a una serie de condiciones y de contextos que son distintos. Eso no quiere decir que ahora lo va a hacer bien. Eso quiere decir que ahora puede hacerlo distinto, pero no lo sabemos. Entonces, nadie está dando una carta blanca, ni los movimientos, los grupos de víctimas, ni los colectivos, ni los académicos, nadie frente a Jaime. Jaime es la propuesta que está presentando el Ejecutivo. Pero hubiera sido quien hubiera sido, el Dalai Lama, hay que estar ahí encima del que quede para que dentro de 100 días, que es el plazo que estamos planteando para hacer un primer corte de caja, haya acciones muy contundentes para desburocratizar esta cosa. No pueden seguir poniendo estos sobrerequisitos a las víctimas.
que Y haya... estigmatizando a las víctimas. Estigmatizándolas y revictimizándolas y llevándolas de un lado a otro es justamente lo que no queríamos que pasara. Para eso se creó la CEAB, ¿no? Entonces, esto se tiene que corregir ya. La primera semana tenemos que saber ya cuál es el plan de trabajo de los 100 días y de los 3 años. O sea, a ver, ahí tengo un problema. Porque en teoría, Humberto, ahorita tendríamos que saber ya cuál es el plan de trabajo de Rochín. ¿Ha habido transparencia en este proceso de designación? Mira, yo me voy a permitir ser un poco más pesimista que Silvano, que plantea un escenario un poco escéptico, digámoslo así, ¿no? Es decir, Escéptico no, y no hay optimismo carta, de la voluntad. No hay carta blanca. Hay que construirlo. O sea, porque creo que sí hay un problema de origen aquí, digamos, ante la inminente designación como Rochín, como nuevo titular de la CEAB. Y está justo en el proceso, ¿no? O sea, el proceso no ha sido nada transparente. La Secretaría de Gobernación abrió una consulta que hay que entrecomillarla mucho, ¿no? Que se le llame consulta, en donde lo que podían hacer las organizaciones y colectivos era simplemente proponer nombres. Pero en ningún momento hubo, por ejemplo, información disponible sobre cuáles eran las personas que se iban presentando, quién las apoyaba o quién las presentaba como candidatos. Y cuando se anuncia la decisión del Ejecutivo de que Jaime Rochín era el nombre que elegían, pues tampoco hubo una publicidad, digamos, sobre cuáles eran sus razones, sus argumentos, ¿no? Para pensar que era el perfil idóneo para ocupar el puesto de nuevo titular, que hubiera sido pues, como un requisito mínimo, ¿no? Claro. Para darnos una idea de cuáles eran los razonamientos. Porque, o sea, creo yo que el hecho de que él haya formado parte, digamos, de esa primera parte o historia de la CEAB, o sea, sí es algo... Le genera un estigma. Sin asumir también la responsabilidad que puede tener la sociedad civil en lo que pasó, ¿no? Con la CEAB, pues él era el presidente, ¿no? De ese pleno, que si eran 7 personajes... pero pues él tiene que asumir esa responsabilidad, o sea, debe tener alguna consecuencia. El que él no haya asumido su responsabilidad como presidente, ¿no? Y de tratar de darle rumbo y dirección. Sé que no es cosa fácil, ¿no? Pero tendría que haber alguna responsabilidad, alguna consecuencia, y que debió haberse visto reflejado en este proceso. No, y que además el ¿no? posicionamiento del nuevo comisionado, si se ratifica Jaime Rochín, tiene que empezar por explicarnos por qué hubo estos déficits durante un mandato previo. Claro, y a mí algo que me preocupa y cada vez me preocupa más es que tengo entendido que en este proceso la forma en la que nos enteramos sobre los posibles candidatos fue a través de Twitter. Y después a través de una filtración que se hizo a un medio de comunicación, ¿no? Y esto me hace pensar cada vez más que el gobierno piensa que solamente gobierna a través de los usuarios de Twitter. Y eso me preocupa. ¿A quién le está hablando el gobierno? ¿No? Y también me preocupa mucho que estos nuevos comisionados o estos candidatos hayan acercado su plan de trabajo solamente a un grupo de víctimas, cuando hay muchas más personas que están fuera de estos colectivos de víctimas que pudieron haber tenido acceso a estas, que también tienen voz, nada más que no están colectivizados, nada más que no están, ¿no? Pero sí hay una informalidad, porque han circulado, por ejemplo, en Twitter, planes de trabajo, al menos el de Rochín está en Twitter, pero está en Twitter. Pero Humberto, tú no Entonces, tienes Twitter, te enteraste No me enteré. La transparencia y la rendición de cuentas tiene que ser por además, otros canales. Y además hay que decir sin duda que sí se formalizó el envío de una propuesta a la Secretaría de Gobernación. Claro, de procedimiento. Y una charla directa con el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa, de decirle, a ver, aquí te ponemos una propuesta de mínimos para el proceso, ¿no? Que era el publicar toda la información, el realizar entrevistas públicas y abiertas a los candidatos, y que cuando tomen su decisión, pues como mínimo publiquen la justificación. No hubo respuesta a eso, ¿no? Sí, en cambio mandó un Twitter diciendo, aquí están los últimos candidatos.
Yo realmente no sé cuántos seguidores tendrá Campa, pero no le doy. Si Peña Nieto tiene 6 millones, pues la mitad no es ni siquiera el. No es ni el 6% de la población. Pero mira, yo creo que aquí lo que podría ser muy interesante es: Segov no es la cabeza de sector de la que depende SEAD. SEAD es un organismo no sectorizado. Es decir, no depende, no está colgado en ninguna dependencia. Segov tendrá que explicar por qué el proceso fue como fue, pero SEAD, en la persona de quien sea el titular, va a tener que resolver estos déficits que está dejando quien haya llevado el proceso. Es decir, por ejemplo, si hay una propuesta de trabajo, esta tiene que aterrizarse ya en el marco del proceso en el Senado, por ejemplo. Claro. Yo me imagino que tendría que ser ahora el marco de exigencia de esta transparencia que ha faltado y que necesita resolverse pronto. Y que además necesita resolverse porque creo que el tema fundamental aquí, lo decía hace un momento y lo reitero, es los perfiles importan, el proceso es fundamental. Sin embargo, la esencia, el corazón de lo que siga para tener una nueva SEAD o más de lo mismo es el proyecto de trabajo, el programa de trabajo. ¿Qué tan consensuado estuvo con las víctimas? ¿Qué tanto lo van a abrir a que se siga enriqueciendo? ¿Y a qué se van a comprometer con cronograma, con responsables? Necesitamos hacer un checklist de acciones a adoptar. Si no es así a ese nivel de detalle y de práctico y no se ve reflejado en la percepción de las víctimas, no va a servir ninguna reforma, ninguna ley, ninguna SEAD, y va a ser una lástima porque hoy por hoy en México el único patrimonio jurídico que tienen las víctimas es esa ley y esa comisión. Humberto, ya estamos cerrando. Una conclusión. Bueno, la SEAD tiene que básicamente reinventarse, ¿no? Las víctimas están muy lastimadas, ¿no? O sea, hay una... O sea, ya llevamos largo tiempo hablando de esta crisis de institucionalidad en México, ¿no? Y el hecho de que la SEAD esté como entre esas instituciones en las cuales las víctimas tienen muy poca credibilidad o nula credibilidad, pues, o sea, creo que es un síntoma muy... Pues que es muy importante no dejar desatendido, ¿no? Es decir, ya en el contexto de los casos concretos y todo, me ha tocado ver ya situaciones donde incluso una institución como PGR puede llegar a velar más por los intereses de las víctimas que la propia SEAD, y eso me parece simplemente inaudito, ¿no? Sí, claro, totalmente en contra de la naturaleza, ¿no? Y no estoy diciendo que PGR proteja los intereses de las víctimas, sí, ¿no? Cuidado, no estoy diciendo eso, ¿eh? No estoy diciendo eso. O sea, es decir, solo quiero ilustrar el extremo al que hemos llegado. Sí, ¿no? claro. Y el nivel de crisis que tiene una institución como la SEAD, ¿no? Sí, es un despropósito que no haya una nueva SEAD. Claro, es una, como decía el comunicado del movimiento, ¿no? Era la refundación, ¿no? Así es. Estamos hablando de una refundación. Hay que ir a una refundación o nada. Exactamente. Pues yo creo que con eso nos quedamos el día de hoy. Creo que hay mucho que esperar. Creo que Jaime Rochín, si queda como comisionado ejecutivo, tendrá un camino sinuoso por delante, pero tiene que empezar fuerte, tiene que mostrar su plan de trabajo y tiene que definir cuáles van a ser sus resultados para ganarse legitimidad, una legitimidad que está golpeada por un pasado que al final pues lo trae en la espalda, ¿no? Y que tiene que ser de ejercicio. Exactamente. Y creo que, bueno, yo creo que hay algo que tenemos que retomar otra vez, porque vale la pena. La frase de ayer de Estela, hasta que la dignidad se nos vuelva costumbre. Muchas gracias por estar con nosotros. Qué lástima que se nos acabó el tiempo, pero muchas gracias, Silvano, muchas gracias, Humberto, por estar aquí. Gracias, Ana. Muchas gracias a ustedes ustedes por estar con nosotros.